Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, hermanos, colaboradores que nos escuchan y que van a escuchar posteriormente esta clase bíblica? Les doy la más cordial bienvenida. Gracias por seguirnos en estos ya más de 20 clases que llevamos tratando y desarrollando el tema de la Santa Trinidad en la Escritura, la verdad y la realidad de la Trinidad bíblica. Así que gracias a Dios por eso, porque nos ha dado el tiempo, nos ha dado las capacidades mentales para poder comprender en algo la exposición bíblica que aquí se ha hecho con tanto esfuerzo y con tanto cariño. Así que gracias a todos por seguirnos y por compartir nuestras publicaciones en todas las redes sociales. Ojalá esto se pueda compartir en WhatsApp, en Facebook, en Instagram y en otras canales o cuentas que ustedes puedan tener a nivel personal. Después de haber visto ampliamente y bíblicamente la doctrina de la Trinidad bíblica, la pregunta que podemos hacernos es ¿qué hacer con ella? Bueno, eso es lo que vamos a intentar plantear hoy y mañana. Hoy y mañana vamos a intentar responder a esta pregunta, ya que tenemos clara la hermosa doctrina de la Trinidad bíblica. ¿Qué hacemos con ella? Eso lo vamos a desarrollar entre hoy y mañana. Hoy lunes y mañana martes vamos a estar resolviendo esta inquietud. Los invito a orar para que pidamos la bendición del Señor y podamos estar tranquilos y seguros al iniciar este análisis. Oremos. Bueno, la pregunta que le planteaba a todos ustedes es ¿qué hacemos con la doctrina de la Trinidad? Ya que la hemos estudiado y la tenemos clara y nos hemos afirmado en muchos conceptos. ¿Qué hacemos ahora con esta doctrina? ¿La guardaremos simplemente ahí y nos contentaremos con que nuestro pensamiento se haya ampliado un poquito? ¿O tiene el propósito de hacer cambios prácticos en nuestras vidas? ¿Qué resultado tiene el que ahora tengamos hayamos profundizado en esta verdad de la Trinidad bíblica? Bueno, toda doctrina en la palabra de Dios tiene alguna aplicación. Toda verdad tiene alguna manera de efectuarse en la práctica. Y la Trinidad no está lejos de eso. La Trinidad debe ser creída, debe ser aceptada, debe ser amada, debe ser comprendida y debe ser respetada y difundida. La verdad bíblica de la Trinidad es una verdad a la cual tenemos que creer y aceptar por la fe. En primer lugar, es necesario destacar que esta doctrina se debe fundamentalmente creer por la fe. Y ya hemos explicado latamente el por qué. Porque simplemente nosotros aceptamos lo que Dios habla a través de su palabra, a través de lo que los escritores inspirados nos dejaron. Y hasta ahí llega la revelación de la deidad. Y lo que está revelado debemos aceptarlo por la fe, como venido de Dios mismo. El único Dios verdadero es aquel que se ha revelado a sí mismo en las Escrituras. Y esto es lo que Él ha revelado. Si creemos algo diferente, entonces no creemos en el Dios verdadero. Somos paganos. Adoramos a un Dios de nuestra propia imaginación. Esto lo conversábamos ayer cuando hablábamos de las doctrinas heréticas, como algunos creyendo que están descubriendo nueva luz, aquellos que creen que están liderando una reforma,
aquellos que creen que están volviendo a los primeros rudimentos del cristianismo, a lo más original, dicen ellos, ¿verdad? A los pioneros, dicen ellos. Y sin embargo, lo que han hecho es simplemente volverse paganos, creer en un concepto de la deidad que no enseña la palabra de Dios. Y sin embargo, siguen viviendo un engaño creyendo que son cristianos más perfectos, más exactos, con la doctrina más pura, en circunstancias que se han alejado de la sana doctrina para caer en el paganismo sin saberlo. Los triteístas, los arrianos y los modalistas se diferencian muy poco de los musulmanes o los animistas. No adoran al Dios de la Biblia, que está revelado en sí mismo en la palabra de Dios. Ellos invocan a un Dios que no tiene existencia real. También lo vimos ayer esto en la clase pasada, como aquellos que acusan a los cristianos de triteísmo, politeísmo, Babilonia, herejías, y nos acusan de cuánta cosa por reconocer el mensaje bíblico que revela las tres personas de la deidad. Más bien esas acusaciones le recaen sobre ellos. Ellos son los triteístas, ellos son los politeístas, ellos son los paganos y judaizantes que se han apostatado de la religión cristiana para seguir a un Dios distinto, un Dios que no revela la Biblia. No pueden clasificarse como creyentes cristianos, y menos como creyentes en la verdad presente. Y están perdidos y están muertos en sus pecados. Lo que tienen que hacer estos supuestos hermanos cristianos, hoy paganos, que cuestionan la Trinidad bíblica, tienen que arrepentirse de todo corazón o estarán poniendo en riesgo seriamente su salvación. La creencia en la Trinidad es esencial para la salvación. Esto no significa que un creyente debe entender todos los pormenores de esta doctrina como se han discutido y debatido a lo largo de los siglos, pero sí que el Dios que es aquel revelado en las Sagradas Escrituras. Si la Escritura revela claramente las tres personas de la deidad, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar eso y creer en un Dios distinto? Y debemos creer que el Dios de la Escritura es un Dios de tres personas, porque así lo enseña la Escritura. Creer otra cosa distinta es caer en el paganismo, es apostatar del cristianismo. Las Escrituras declaran que la vida eterna es conocer al verdadero Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Insisten en que si no honramos al Hijo como honramos al Padre, entonces el Padre queda desposeído de su honra. Los que creen en Dios deben tener una fe similar en su Hijo. No puede haber salvación para aquellos que tienen una opinión de Cristo inferior a la del Padre. No puede haber salvación para aquellos que insisten en que la tercera persona de la deidad no existe y que es una de las otras personas. No pueden o ponen en serio riesgo su salvación aquellos que cuestionan la divinidad del Hijo, su eterna divinidad. Aquellos que quitan o despojan al Espíritu Santo de su personalidad, de su deidad. Aquellos que están con esos discursos, que están poniendo en riesgo gravemente su salvación y viven un engaño y al mismo tiempo se transforman en engañadores. No puede haber salvación para aquellos que tienen una opinión de Cristo inferior a la del Padre. Así es que aquellos que se hacen discípulos cristianos deben ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque la Escritura lo dice. Porque la Escritura enseña que hay tres personas que conforman la deidad. Donde no hay una creencia trinitaria, no puede haber discipulado. Donde hay verdadero discipulado, existe también una fidelidad a la doctrina bíblica de la Trinidad. Por tanto, la doctrina bíblica de la Trinidad es una verdad que se debe aceptar, creer
y difundir. Pero también la doctrina de la Trinidad es una doctrina que se debe amar. Amar. Así como Dios nos ha amado a nosotros, nosotros debemos amar la plenitud de la deidad, toda su deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Debemos amarla, así como ella nos ama a nosotros. Porque Dios Padre nos ama, Dios Hijo nos ama y el Espíritu Santo nos ama. La doctrina de la Trinidad es el fundamento sobre el que descansa toda doctrina netamente cristiana. Mientras ese fundamento esté seguro, el Evangelio permanecerá intacto. La historia demuestra que siempre que se ha debilitado o destruido el fundamento, el Evangelio ha caído por tierra y desaparecido. Por tanto, todos los que aman el Evangelio y conocen su poder, aman la doctrina de la Trinidad y anhelan mantenerla en alto. Saben que el Evangelio que tienen es el Evangelio de Dios. Una vez que se olvida quién es Dios, se olvida qué es su Evangelio. De ahí que el enemigo de Dios esté tan interesado en atacar el corazón mismo del Evangelio, su Santa Trinidad. Atacar la Trinidad, cuestionar o ignorarla, es un ataque directo a nuestro Señor Jesucristo y nos posiciona a quien hace eso en un anticristo, en un enemigo de Dios, en un hijo no de Dios, sino del diablo, aunque diga que es cristiano, aunque diga que pertenece a la verdad presente. El Evangelio declara que Dios el Padre salva, que Dios el Hijo salva y que Dios el Espíritu Santo salva. Dios el Padre salva porque en la eternidad Él escogió a ciertas personas para que recibieran vida eterna a través de Cristo. Y al fin envió a su Hijo al mundo para salvarlas. No voy a leer el texto de San Juan 3:16, ustedes lo conocen muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, el Hijo, salva, porque fue Él quien en la cruz llevó el castigo de su pueblo y vive por siempre para asegurar la aceptación de éste en el cielo. Si ustedes van a Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios, el Espíritu Santo, salva, porque nadie puede recibir vida espiritual y creer y descansar en Cristo hasta que Él, el Espíritu Santo, obre en su mente y su voluntad. Leemos en Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, algo sumamente hermoso. Si ustedes van a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3, dice así: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito o anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Yo me he encontrado en mis ya más de 20 años como cristiano a personas que se han alejado del cristianismo y aparecen con argumentos tan extraños, diciendo que ya no hay que hablar de Jesús, que esa palabra es pagana, que tiene que ver con algún animal,
que ya no hay que decir Jesús, que ahora hay que hablar en hebreo y hay que decir Yahshua. Desprecian la palabra Jesús, el nombre Jesús. Pero este versículo de 1 Corintios 12:3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito o anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Las personas que hoy en día están cuestionando la personalidad del Espíritu Santo, su divinidad, y están desconociendo su existencia, atribuyéndosela a la segunda persona de la deidad, esas personas no están guiadas por el Espíritu de Dios. Son incapaces, porque no pueden, no entienden, su mente está totalmente entenebrecida y ofuscada, comprenden la Escritura torcidamente y caen de mal en peor. Algunos incluso han llegado hasta quemar la Biblia en castellano y cuestionarla absolutamente. Ahí mismo, en Primera de Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquellos que no disciernen espiritualmente la hermosa doctrina de la Trinidad bíblica están en tinieblas, y esas personas están, sin saberlo, inconscientemente convencidas que están difundiendo una nueva luz, ofendiendo al Espíritu Santo. Y si siguen en esa postura, no serán guiadas por Él y serán tomadas por otro espíritu. El celo que esas personas manifiestan por esta supuesta nueva luz, de que el Espíritu Santo no es persona, pues es una luz falsa que los lleva al fanatismo y no al equilibrio, a la templanza, que es un fruto del Espíritu Santo. Aquellos que están cuestionando la doctrina bíblica de la Trinidad no serán partícipes de lo que se conoce bíblicamente como la lluvia tardía o fuerte pregón. Esas personas serán enemigas de esa experiencia espiritual. Dice el texto de 1 Corintios capítulo 2, versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso de discernir espiritualmente tiene que ver, y de hecho así lo dice algunas versiones bíblicas, dice examinar, investigar. Eso de discernir espiritualmente tiene que ver con examinar. No logran comprender. Cuando acá dice que no las puede entender, está hablando claramente de un grupo de personas que dicen que son cristianas, pero están fuera de ese grupo conformado por los hijos de Dios, que dicen las profecías que sí tienen entendimiento. En el libro de San Juan, capítulo 3, San Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 8. San Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 8. Dice así: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si ustedes repasan el versículo 5, dice así nuevamente: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Cómo alguien puede nacer del Espíritu si niega la existencia de éste?
No puedes creer en el Espíritu Santo si estás negando su personalidad, porque no puedes creer que simplemente es una fuerza, un poder, un viento, una brisa que anda por ahí volando como un fantasma. Es decir, una fuerza impersonal. Eso no enseña la Escritura. La Escritura enseña que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo entonces tú puedes nacer de nuevo, nacer del Espíritu, si no crees en Él? ¿Cómo puedes nacer de nuevo si crees que el Espíritu Santo es Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad bíblica? Por lo tanto, eliminas completamente al Espíritu Santo como una tercera persona de la deidad. ¿Qué locura es esa? Claramente el apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios, porque para ellos es locura y no pueden comprenderla. Y ahora el mismo Señor Jesús nos dice que todo el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo pretende esta gente que cuestiona la Trinidad bíblica creer que va a entrar en el reino de los cielos? Lo que están haciendo es poner en riesgo su entrada al reino de los cielos. Y es muy seguro, altamente probable, que en la crisis de los tiempos reciban la marca de la bestia, porque no tendrán el espíritu que los capacitará para soportar la crisis que viene. Ellos no recibirán la lluvia tardía porque no creen en ella. ¿Cómo van a recibir la lluvia tardía y participar de un fuerte clamor si no creen en el espíritu justamente que será derramado para ese entonces? ¿Cómo estas personas que cuestionan la Trinidad bíblica pretenden mantenerse firmes durante el conflicto final y la angustia final si no creen en el Espíritu Santo que efectivamente nos fortalecerá en esa crisis? Es una contradicción. Las Escrituras muestran constantemente que la salvación es la obra del Dios Trino. Tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo están preocupadísimos por nuestra salvación. Y sin embargo hay seres humanos que se atreven a cuestionar la Trinidad bíblica, a tergiversar e invertir, torcer, deformar todas las expresiones y declaraciones bíblicas para probar lo que no se puede probar. Si ustedes buscan en Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 2. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Cómo estas personas que cuestionan la Trinidad bíblica y especialmente atacan al Espíritu Santo, blasfemando contra él, pretender que pueden lograr la santidad, si para eso necesitan tener fe en el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es aquel que habla en nuestra conciencia para convencernos de pecado, de juicio y de maldad. Es aquel que nos da el discernimiento espiritual para comprender la Escritura y de esa manera la voluntad del Padre para con nosotros, la voluntad del Hijo para con nosotros, para que nosotros, fortalecidos por ese Espíritu Santo, por el Consolador, por el otro, por el Espíritu de verdad, por el Espíritu de Dios, podamos mantenernos firmes y obedientes a la ley de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra santificación. ¿Cómo van a lograr la santificación aquellas personas que cuestionan la Trinidad bíblica y atacan al Espíritu Santo? ¿Cómo? Cuando la doctrina de la Trinidad se pierde u oscurece o se le ataca, lo mismo ocurre con la verdad acerca de la salvación. Las personas que están en este plan de guerra contra la Trinidad bíblica, fanáticamente y obstinadamente, pues lo que están haciendo justamente es atacar el plan de salvación, atacar la hermosa esperanza de salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Pensemos también en las verdades de la justificación y la adopción.
Hay un Dios que está enojado con nosotros por causa de nuestros pecados. Él envió a Dios el Hijo, concebido por el Espíritu Santo, para asumir sin pecado la naturaleza humana y guardar plenamente su ley en nuestro favor. Cristo, el inocente, murió como nuestro sustituto, llevando la condenación que merecemos y que merecen nuestros pecados, y que la justicia de Dios demanda. El Espíritu Santo nos lleva a afligirnos por nuestros pecados y a volvernos de ellos. Nos enseña a descansar en lo que Cristo ha hecho por los pecadores, a creer en su santo sacrificio. Nos conduce a la unión con Cristo, de forma que su carácter perfecto sea nuestro y puesto en nosotros. Dios el Padre nos recibe ahora como sus hijos y viene a ser un Padre para nosotros. El Señor Jesucristo viene a ser como un hermano mayor en la familia de Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos asegura interiormente que somos hijos de Dios. Cada persona de la Trinidad hace su parte en este plan de salvación. Por lo tanto, aquellos que atacan, denigran, cuestionan y se ríen de la Santa Trinidad, se están riendo de Dios mismo y de su misericordia para con nosotros. Ay de aquellos blasfemos y anticristos que insisten obstinadamente con ínfulas de sabiondos, insisten en atacar y atacar la Trinidad. Y no solamente atacan la doctrina de la Trinidad, sino que atacan a aquellos hijos de Dios que creen por la fe en ella. Debe quedar claro, por tanto, que sin la doctrina de la Trinidad, todo el plan de redención se derrumba. Las doctrinas de la justificación y la adopción dejan de tener significado alguno. Lo mismo se puede decir de cualquier otra doctrina, característica del Evangelio, porque constituyen pilares de la fe cristiana. La doctrina de la Trinidad, la justificación por la fe, la santificación por la fe y otras doctrinas básicas de la religión cristiana constituyen pilares para esta. Si el diablo, a través de sus instrumentos humanos, de los anticristos humanos, permite que uno de estos pilares sea horadado, mancillado, quitado, movido, está en peligro la misma religión cristiana y por tanto nuestra experiencia y nuestra relación con Jesús, nuestro Rey y Salvador. Atacar la Trinidad es atacar a Dios mismo, y quienes lo hacen se constituyen en enemigos declarados de Dios, instrumentos de primera línea de Satanás. Las doctrinas de la justificación y la adopción dejan de tener significado alguno. Y así todos los demás pilares de la palabra de Dios. Por lo tanto, no solamente debemos creer de todo corazón en la doctrina bíblica de la Trinidad, sino amar la doctrina de la Trinidad, porque es el mismísimo fundamento sobre el que descansa nuestra salvación. El Dios Trino es el que nos ha salvado. El Trino Dios es el Dios a quien amamos y adoramos. Sería imposible amarle sin amar la verdad acerca de sí mismo. Aceptar, creer y amar la doctrina bíblica de la Trinidad es manifestar amor por Dios, por Jesús y por el Espíritu Santo, por nuestro único Dios verdadero. Oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Al atacar la doctrina de la Trinidad, atacamos todo lo que tiene que ver o lo que dice la palabra de Dios respecto de Dios. No solamente atacamos su pluralidad al abalanzarnos violentamente contra la persona del Espíritu Santo, sino que atacamos la unicidad. No podemos atacar una cosa y no tocar la otra, porque ambas están unidas, porque es un solo Dios. Al atacar a una persona de la deidad, atacamos a todo, a toda la naturaleza de Dios, es decir,
su pluralidad y su unicidad, su unidad. Este breve estudio de hoy, este breve comentario de hoy, viene a cerrar una serie de reflexiones que hemos estado dando ya en más de 20 clases. Mañana, si ustedes me acompañan, estaremos viendo no solamente que la temática que hoy hemos desarrollado, sino que hablaremos de que cómo vivir por la fe creyendo en la Trinidad bíblica. Y vamos a explicar bíblicamente que la Trinidad es una verdad por la cual vivir. Así que mañana la segunda parte sobre qué hacer con la doctrina de la Trinidad. Ya vimos que debemos de creer en ella de todo corazón. ¿Ok? Y también debemos amarla de todo corazón. Pero también debemos vivir con ella de todo corazón. Y eso lo vamos a ver mañana. Gracias por haberme acompañado en esta breve jornada. Espero que le haya servido esta reflexión nocturna. Y gracias a los hermanos y hermanitas que están apoyando a este obrero bíblico y que hacen llegar sus aportes. Los insto a que sigan apoyando esta iniciativa y los proyectos misioneros que tenemos por delante. Gracias, queridos amigos, gracias, queridos hermanos, por acompañarme en una nueva jornada. Esta vez fue bastante breve, pero sin embargo dejamos aclarados varios puntos, ¿ok? Así que los espero mañana para esta segunda parte sobre la respuesta que tenemos que dar. ¿Qué hacer entonces con la doctrina de la Trinidad? Ya que la tenemos bien clara bíblicamente. Así que mañana veremos que también tenemos que vivir en la Trinidad. Así que va a estar bien interesante, vamos a ver varios textos bíblicos. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.